Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de un tema sumamente importante que tiene tendencia a malinterpretar ideas, sobre todo la gente que no conoce lo que ocurre dentro del sistema, tiene tendencia a malinterpretar algunas ideas sobre lo que es la lucha contra el narcotráfico. Y le vuelvo a recalcar lo que he venido comentando. Estos son pequeños comentarios que eventualmente ya los voy a hablar en más detalle y los voy a profundizar. Y una de las cosas que he venido comentando últimamente es ese interés, que es sumamente importante en todo lo que se refiere a completar un proyecto, una misión, un programa, en todo esto, y particularmente en el tema del narcotráfico. Y lo que les comentaba, que particularmente lo estamos viendo desde el punto específicamente de Estados Unidos, es que hay una realidad que mucha gente cree que la ciudadanía, la población de Estados Unidos está directamente apoyando el tema de la lucha contra el narcotráfico, que la ley, la justicia, que la política, que los líderes gubernamentales, los líderes políticos, los movimientos sociales y demás están detrás de la lucha contra el narcotráfico. Y esto es una realidad que Estados Unidos, en realidad es una realidad que Estados Unidos, le digo, disculpen la redundancia, no ha querido aceptar. Tal es así que las críticas sobre la lucha contra el narcotráfico son tan fuertes en Estados Unidos como afuera de Estados Unidos. Y lo que ocurre es que este supuesto interés, que obviamente se convertiría en apoyo si fuera real, es muy limitado, muy débil. O sea, sí hay un grupo, como le comentaba, que sí tiene un gran interés, pero la mayoría de la gente no le interesa, y es por eso que hay tanta crítica. Ahora, uno puede decir, porque la mayoría no apoya, eso no quiere decir que yo no voy a hacer lo correcto. Simplemente que es muy difícil identificar lo correcto cuando lo que supuestamente es correcto nunca se puede comprobar que lo es. O sea, se habla individualmente de que estamos salvando gente, de que estamos salvando y limitando la delincuencia y todo eso, pero los números, las estadísticas no comprueban lo que se trata de justificar. Y aquí le voy a tirar otra idea para que vea que esto tiene un sentido. Le digo, la versión oficial, y como les comentaba, la versión oficial suele ser la misma en todos los países del mundo. O sea, la versión oficial es esa de que luchamos contra el narcotráfico, que el narcotráfico es un mal mundial, que es un cáncer mundial que necesita ser erradicado, y que las drogas son malas. Fuera de muy pocos países que la han despenalizado o la han legalizado, como lo es Portugal, un poco España, en algunos otros países europeos como Holanda, algunas drogas, no todas, se han ido liberalizando, incluso aquí en Estados Unidos con la marihuana. El consenso oficial es que las drogas son malas y que el narcotráfico no funciona, y que el narcotráfico no se lo debe permitir y que se lo debe combatir. Lo cual es cierto. O sea, no quiero que se me vaya a confundir que estoy argumentando que no debemos de luchar en contra o combatir al narcotráfico. Simplemente que creo que lo debemos reenfocar. Que esto le digo, estoy comentando, ya lo voy a explorar, por qué debemos reenfocar la lucha del narcotráfico. Porque hay una realidad que mucha gente no considera, que fíjese que a pesar, vamos a decir, supuestamente que en un futuro se legalizara algunos tipos de droga, algún tipo de consumo, se controlara, se organizara como eventualmente es lo que va a ocurrir. Esto no quiere decir que la DEA, el FBI, todas las fuerzas federales y demás no vayan a tener trabajo y no vayan a continuar con su misión. Eso es iluso, eso es tonto pensarlo. Una de las cosas que muchas instituciones policiales no han considerado es que, al contrario, si se llegara a legalizar y a digamos, controlar más, esas agencias policiales tuvieran mucho más trabajo, pero más organizado, porque ya entonces identificarían otras temáticas que no los distraería mucho. Ahora están buscando por todos lados y no hay un consenso total. Pero
eso lo vamos a dejar para otros videos. Lo que ocurre aquí es que, como yo le decía, hay una idea de que hay mucha gente que apoya la lucha contra el narcotráfico, pero la realidad no es tal. Y tal es así que mucha gente la critica, como lo que les comentaba. Así como la critican en el mundo entero y particularmente en Latinoamérica cuando apuntan a los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos también hay mucha gente que está muy en contra, sobre todo por la cantidad de dinero que se ha gastado, por la cantidad de muertes, la cantidad de gente que ha ido presa, la cantidad de adictos, la cantidad de droga que se utiliza y la tan poca cantidad que se decomisa. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué otro argumento tenemos para demostrar de que el tema de la droga en realidad no es lo que es, ¿no? Porque esto es la pregunta que usted me puede hacer a mí y que muchos le van a querer argumentar. Y yo le dije en el video anterior que cuando Estados Unidos tiene serios problemas, que son mucho más serios, por ejemplo, en el nivel internacional, en el nivel militar, en el nivel bélico, en el nivel guerra, el tema del narcotráfico disminuye, deja de tener importancia y medio se encajona, medio se estanca. Y esto pasó, lo más reciente pasó después del 9/11, cuando el foco del gobierno de Estados Unidos y de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas era combatir estos supuestos ataques terroristas y eliminar esta célula terrorista que atacó a Estados Unidos. Obviamente era una situación muy importante y todo eso, pero para que usted se dé cuenta, cuando el del 2001 ocurre este evento terrorista, todo el esfuerzo del gobierno, todo el esfuerzo militar, todo el esfuerzo de la fuerza de seguridad se enfocan específicamente en encontrar a los culpables. Y una vez que se los identificó, que no tardaron mucho en hacerlo, se planeó un ataque de combates y de invasiones y de guerras, digamos, oficiales y no oficiales, por todo el mundo, de buscar, de arrestar terroristas que habían, digamos, participado en alguna forma u otra en el tema del narcotráfico. En el tema del terrorismo. Y el narcotráfico pasó a ser un segundo punto. Lo curioso es que algunos, no todos, algunos trataron de unir en algún momento después del 9/11, esto es unos años después que ocurrió lo original que estaban buscando, que el narcotráfico se lo utilizaba para financiar movimientos terroristas. Incluso se acusó sin evidencia, porque nunca hubo eso, se intentó alinear que la delincuencia del narcotráfico, de los narcos, pudieran en alguna idea alinearse con los terroristas, particularmente le digo, terroristas de ideologías religiosas extremas, y que con ello iban a facilitar introducir estos supuestos terroristas vía las mismas vías que se utilizaban para contrabandear la droga, o el narcotráfico la utilizaba para contrabandear la droga hacia Estados Unidos. Se hablaba de que muchos de estos mismos grupos terroristas iban a unir con estos carteles y iban a hacer un ataque, un frente en conjunto. Se rumoreaba, algunos de extrema derecha, algunos, por decirle, tarados, inventaron ese mito, ese cuento, porque como estaban buscando malos en todos lados, siempre hay que unir uno con otro. Y le digo, esta ideología de mezclar el narcotráfico con la política, que sí ha ocurrido en algunos momentos, y ya lo voy a hablar, en este caso nunca surgió, nunca se alineó. O sea, los narcotraficantes de Latinoamérica nunca compraron la idea de la subversión y particularmente del terrorismo para atacar a Estados Unidos. Y le digo, era una tontería pensarlo, porque le voy a decir una cosa: el delincuente, y más el narcotraficante, no le tiene interés mínimo a las ideologías políticas y mucho menos religiosas. El delincuente que está en el mundo del narcotráfico, el narco, como le decimos, el narcotraficante, no le interesan las ideologías subversivas.
Entonces, una de las cosas importantes que nunca se pudieron, digamos, alinear con esto es esa ideología de que el narcotráfico iba a unirse a los terroristas para hacer daño a Estados Unidos. El narcotraficante es un negociante y a Estados Unidos lo ve como un mercado comercial. Acuérdense que, volviendo a lo que hablábamos al principio, el narcotráfico es un negocio. Entonces, los narcotraficantes no iban a arriesgar su negocio de millones y millones de dólares, más toda la fuerza económica que genera el narcotráfico, entre ellas el lavado de dinero, entre ellas la corrupción, entre ellas un montón de cosas más, para sostener un grupo de desaforados ideólogos religiosos para atacar, digamos, el poderío americano. Eso no les interesa. Al narcotraficante le interesa a Estados Unidos como mercado mundial de consumo y de parte de financiero de lo que se puede ganar. Entonces, esa tontería nunca funcionó. O sea, de que el narcotráfico se iba a unir con los terroristas, este grupo. Estamos hablando específicamente de los individuos que trabajaron en el 9/11. Incluso algunos idiotas de extrema derecha, en algunos canales de televisión sugirieron que en la frontera México-Estados Unidos iban a infiltrarse por el problema de la droga, sin infiltrar grupos terroristas. O sea, toda una película de Misión Imposible, espionaje y toda esa tontería que nunca ocurrió. Nunca ocurrió. O sea, se agarraron 3 o 4 diablos ahí árabes que yo creo que estaban perdidos, que se querían meter a trabajar a Estados Unidos, pero no por el... Y es más, después del 9/11 ningún movimiento serio terrorista ha ocurrido, ¿no? Porque se cerró mucho. E incluso le voy a decir, los terroristas, los mismos narcotraficantes los odiaban porque de pronto enfocaron un nivel innecesario de seguridad para eliminar el terrorismo que afectaba al narcotráfico. ¿Qué le digo con esto? Que el narcotráfico tuvo que tomar un asiento trasero mientras se resolvía este conflicto del terrorismo, e incluso, si usted habla con algunos individuos, algunos personajes del narcotráfico de esa época, decía que se le había complicado mucho más a ellos traer un poco la droga, y un poco decayó eso por el acceso a vehículos, el acceso a aviones, a camiones y demás. O sea, esto dificultó y eso no les gustó nada. Pero volvemos a lo mismo. El ímpetu que se puso en el narcotráfico fue disminuyendo, y el tema del terrorismo fue... Es más, los grandes presupuestos del 2001 en adelante fueron increíblemente desbocados a la lucha contra el terrorismo, que fuera de los ataques del 9/11 nunca existieron. Sí, hubo focos y hubo cosas, pero si usted lo busca, nunca falló más, nunca pasó más nada. Y después de los ataques del 9/11, cuando ya se invadió Afganistán y después innecesariamente Irak, con mentiras y cuentos, eso nunca fluyó. Pero fíjese qué cosa curiosa, el tema de la droga nunca dejó de funcionar. Y esto era una cosa importante. E incluso, y lo voy a comentar más adelante, Estados Unidos como que no que totalmente, digamos, paró la lucha contra el narcotráfico, sino que la disminuyó tanto que le dio oportunidad, a pesar de no había tanta infiltración de la droga, le dio oportunidad un poco de descanso, porque los casos que usted los analiza después del 9/11 fueron disminuyendo en algunos lugares. Esto lo vamos a continuar, amigos y amigas. Un gusto en saludarlos. Nos vemos muy pronto.